7:17, Gobierno de la Mañana, Z101, la edición de este día, viernes 24 de junio de este año 2022. Es el momento de nosotros escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de profesionales de la Z. Un fuerte saludo a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano por prestarnos atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Hoy me quisiera referir a un tema que de hecho genera controversia, confrontaciones, disensos, porque al fin de cuentas se trata de la confrontación tal vez de derechos, y es el derecho a la libre expresión y el derecho a limitación de la libertad por parte del Estado en una persona que ha sido objeto de un proceso penal en razón de haber cometido un crimen. Y quisiera hablar trataré de hacerlo con toda la sutileza del mundo, al caso especial de la solicitud que ha esgrimido, que ha elevado el señor Miguel Cruz, a quien se le atribuye el crimen en contra de Orlando Jorge Mera. Sin lugar a dudas, este crimen consternó a toda la República Dominicana. Nadie en su sano juicio puede justificar estas acciones que se le atribuyen a Miguel Cruz y que dieron inicio a un proceso que al fin de cuentas lo tiene privado de libertad a consecuencia de la prisión preventiva que fue dictada en su contra. Los abogados de Miguel Cruz, en su estrategia, han solicitado al Ministerio Público que le conceda el derecho de dirigirse a los medios de comunicación en una especie de rueda de prensa en la que está convocando a medios de importancia en la República Dominicana. Y lo que se debate aquí es si efectivamente una persona que está privado de su libertad, aún sea en el marco de una prisión preventiva, tiene el derecho de requerir la presencia de la prensa para decir su versión de los hechos. Es más, hay quienes dicen si este señor tiene el derecho de expresarse en las condiciones actuales en que se encuentra. Efectivamente, nuestra legislación, nuestra Constitución, los principios incluso que incorpora, que proceden de convenios internacionales de derechos humanos, en principio y de entrada le atribuyen el derecho al imputado a defenderse e incluso a guardar silencio. Esta exigencia que se le hace a los testigos en el proceso de decir la verdad no se extiende al imputado. Cuando el imputado tiene el deseo de hablar, incluso en el marco del proceso penal, puede hacerlo y puede intervenir en cualquier momento, siempre que no lo haga para entorpecer ese proceso. Pero hay una cosa que a mí me extraña. Ese señor pudo haber dicho todo, incluso él tiene la oportunidad de hacerlo, pero lo único que tiene que hacer es pedirle a su abogado que le entregue un lápiz y un papel y hacer un documento testimonial y enviárselo al Ministerio Público. Ahora, ¿cuál es el interés de tú hacer un show en los medios de comunicación como no ha tenido a nosotros acostumbrado el Ministerio Público? Porque todo ese tipo de cosas, de agarrar y judicializar ese tipo de temas, ese tipo de crímenes, al final es la consecuencia del tipo de acciones que hace el Ministerio Público. No es otra cosa. No es otra cosa, ¿eh? Porque yo te voy a decir una cosa, es verdad, él cometió el crimen, las razones, él tendrá sus razones, porque no se justifica. Ahora, él tiene la oportunidad de ir a un tribunal, dar todo el testimonio que le dé la gana, o de escribir una comunicación y mandársela al medio de comunicación que él quiera, y no pretender hacer el jodido show mediático que él tiene tal vez para revictimarse. Precisamente, tal y como tú lo indicas, en los escenarios que se han presentado, incluso en el marco de la medida de coerción, precisamente pudo él abordar su visión del proceso, decir su verdad, o bien hacer lo que hizo, quedarse callado. Esto responde claramente a una estrategia de los abogados. Claro. Y esa estrategia, tal y como abona Felipe, no es más que una estrategia tendente a generar primero un morbo colectivo, a victimizar al verdugo. Ahora bien, en el plano de la estrategia, esto pudiera ser cuestionable o no. Y particularmente, no soy quien para trazarle líneas a abogados tan brillantes como los que tienen en su defensa y decirle si esto es recomendable o no.
Pero particularmente en este momento no hay absolutamente nada que pueda decir el señor Miguel Cruz que revierta el daño que infringió a la familia de Orlando Jorge Mera. No hay absolutamente nada que pueda justificar este crimen que cercenó la vida de Orlando Jorge Mera. Manuel, es más, pero ¿qué tú piensas en el plano del derecho que ibas por ahí en un poco? ¿Entiendes tú que hay limitación en esta etapa del proceso? Voy para allá. Eso es lo que me Voy para allá. parece. Ahora bien, eso es estratégico. Eso es conveniente, que es una discusión distinta a la discusión jurídica. Entiendo y digo, yo no soy quien para trazarle líneas a esos doctos abogados, muy capaces ambos. Entiendo que no hay absolutamente nada dentro del marco de sus declaraciones que pudieran reducir el impacto que los hechos hasta el momento establecen para tipificar el crimen que se le atribuye al señor Miguel Cruz. Y en toda estrategia legal, esta estrategia que es una más, la de comunicación, es importante para lograr el resultado que se espera, que al fin de cuentas o es la absolución o es la reducción de la pena previsible, sea porque el hecho se establezca que no ocurrió o porque las condiciones que rodearon ese hecho tienen circunstancias que deben ser tomadas en consideración para atenuar esa pena que establece la ley. Y no veo cuál pudiera ser la declaración que dé el señor Miguel Cruz para de alguna manera impactar en el sentido de o exculpar o reducir el impacto de las sanciones que establecen las leyes penales. Pero Manuel, más allá de eso que tú planteas, que creo que es el sentir de todo el mundo y todo el que le está dando seguimiento al caso, pues debe concluir así. Es obvio que la estrategia de los abogados de la defensa de este señor, lo que buscan es precisamente eso, poder establecer atenuantes para que el crimen, en vez de ser tipificado como un asesinato, pues lo sea como un homicidio. Es evidente que por ahí es que van, que ese es su propósito. Ahora bien, también como estrategia, ellos pretenden con esa solicitud del señor Cruz es un poco condicionar mediáticamente a la sociedad y desde ahí ejercer presión en los jueces para que llegado el momento, pues ellos puedan entonces lograr ese propósito, que no es más que este hecho atroz pues sea calificado como homicidio en vez de asesinato. El mismo libreto del Ministerio Público. Mira, bueno, difiero en ese punto de mi amigo Felipe. Estoy de acuerdo en gran medida con lo que dice Julieta. No, obviamente. Lo que dice Julieta tiene bastante sentido. Ahora, lo que diga este señor en contra de alguien que no puede defenderse, por más morbo que haya levantado, porque lo ha hecho, mucha gente, lo que se está preguntando aquí, tal vez, y desplazando un poco el sentido de indignación por este crimen, es si realmente había algo, si había algo oculto, si había efectivamente una relación entre este señor Miguel Cruz y Orlando Jorge Mera que desató este asesinato atroz. Ese morbo está corriendo y creo que en ese sentido se ha generado un resultado a esa estrategia mediática que ha trazado su defensa. Ahora, Manuel, el colocar... Me escribe uno de los que son su defensa, y lo digo porque me ha dicho que lo diga, aunque no especifique cuál es, que la estrategia no es de ellos, que ellos han intentado, ambos, y le han dicho que eso no le conviene, pero su defendido está determinado a hacerlo. Bueno, Y que te lo manda a decir a ti porque sabe que tú sí lo vas a entender. Esa es la palabra. Perfectamente, estoy de acuerdo y por igual lo dije con anticipación, son ambos abogados brillantes y sé, y ahora lo confirmas tú, que en su sano juicio, en una estrategia apropiada, no recomendarían esa declaración del imputado porque una vez diga, sea lo que sea que diga, agraviando la imagen, no hará más que tirar tierra a su propio caso. Intentará destruir la imagen de alguien que todo el mundo conoce y que su trayectoria ha sido bastante clara y transparente ante el pueblo.
y que no va a hacer más que abonar razones y causas a ese crimen que en lo absoluto van a generar eximentes de su responsabilidad. Ahora bien, ¿tiene derecho o no? Y sobre todo esto es a expresarse, a decir lo que piensa. Lo primero que hemos dicho es que en el marco de nuestra legislación, en el marco del proceso, lo que hace nuestra Constitución, nuestra ley, los convenios internacionales, es proteger ese derecho del imputado, primero, a callarse y que lo que no ha dicho no pueda ser tomado en su contra. Y segundo, aquello que diga, siempre se le admite que pueda usarlo para defenderse. Ahora, de ahí a usar los medios de comunicación, ¿eso es pertinente? ¿Es lícito? Pues, a mi juicio y en mi opinión, no hay limitaciones legales a que lo haga más que aquellas limitaciones propias de su estado de privación de libertad. Y es por eso que ha requerido al Ministerio Público la autorización para hacerlo. Y aquí es que tal vez tenemos que ahondar un poco en la tolerancia, porque solamente requerimos o pedimos esa libertad de expresión que todos queremos cuando no afecta en las opiniones que se emiten a nuestros criterios u opiniones o a nuestras posiciones. Es deleznable tal vez lo que pueda decir este señor. Es cuestionable atacar la dignidad de alguien que no se puede defender como es un muerto. Es deleznable atacar, reitero, el buen nombre y el honor de alguien contra quien se ha infringido un daño que le ha quitado la vida. Pero decía una escritora inglesa, Evelyn Beatrice Hall, una frase que muchos le atribuyen a Voltaire, y es que estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Por más en desacuerdo que estemos con las expresiones que puedan provenir, con esas declaraciones que eventualmente pudiera dar Miguel Cruz, nosotros como sociedad tenemos que preservar el derecho de que él lo diga. Llévatelo, Cundo.